Iniciamos ya el programa de En torno al dinero, con la conducción de Eduardo Torreblanca Yax y la coconducción de Miriam Gutiérrez. La manera más sencilla y accesible de abordar los temas que tienen que ver con la economía, las finanzas y el mundo de los negocios. Los elementos que influyen en el acontecer del complejo escenario del dinero en un contexto global, donde lo que sucede en un lugar de la Tierra repercute en cuestión de segundos en muchas otras latitudes, no importando lo alejado o distante de ellas. Hoy, la economía y las finanzas son un diminuto pañuelo con el que nos podemos limpiar la comisura de los labios o secarnos una lágrima cuando el contexto lo amerita. En torno al dinero, una forma irreverente de ver la realidad o de divertirse con ella. Iniciamos una semana más de trabajo aquí en torno al dinero en este día lunes 20 de febrero del 2023. Muchas gracias por estar con nosotros y especial agradecimiento a las personas que tienen además la gentileza de saludarnos desde muy temprano, iniciando este día para ellos con una buena actitud, diciendo que están listos ya para iniciar la recepción de En torno al dinero. Muchísimas gracias a todos ustedes, especial agradecimiento. Gracias, Miriam, buenos días. ¿Quiénes cumplen santo en esta jornada? ¿Qué tal, Lalo? Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Gracias, bienvenidos por acompañarnos en este lunes, primer día laboral de la semana. Y hoy vamos a felicitar con mucho cariño a todos aquellos que llevan por nombre Nemesio, así es que muchas felicidades. Nemesio. Bien, para los Nemesios, muchas felicidades, muchachos, si son tan amables, ni le abordamos el asunto porque habrá pocos Nemesios a quienes felicitar. Gracias a quien se haya llamado Nemesio o se llame Nemesio, muchas felicidades. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Y se escuchó? Gracias, buenos días. Bueno, vamos a las efemérides del ejercicio. Un día como hoy, un 20 de febrero, pero del año de 1872, en Nueva York, se inaugura el Museo Metropolitano de Arte. Este es uno de los recintos más importantes a nivel mundial y cuyo acervo asciende a más de 2 millones de obras de todo el mundo. Por otra parte, también hoy, 20 de febrero, es un día muy especial porque es el Día Internacional del Camarógrafo y del Fotógrafo. Así es que a todos nuestros compañeros, nuestros amigos camarógrafos y fotógrafos, les mandamos un muy, muy fuerte abrazo, una gran felicitación hoy en su día. Bien, muchas gracias, muchas felicidades. Y estas son las noticias con las que iniciamos esta semana. El presidente López Obrador confirma que hablará con Elon Musk sobre ubicación de planta de Tesla en México. En Sonora firma decreto que declara que el litio es propiedad de la nación. Economía mexicana avanza 0.4% mensual en enero, reveló INEGI. Mayor participación de empresas privadas en generación de energías permitiría bajar tarifas, señala Coparmex. CFE responde que el organismo patronal presiona por modelo eléctrico que solo favorece a la iniciativa privada. Comisión Reguladora de Energía otorga permisos a New Fortress Energy para generar energía eléctrica. Empresarios piden elevar turismo a rango constitucional para que el Estado esté obligado a atenderlo en todas sus variables. En Quintana Roo ya es obligatorio el registro de servicios turísticos. La Secretaría de Hacienda sube apoyo fiscal a las gasolinas. UNAM lamenta mandato judicial que busca silenciarla en caso de la ministra Yasmín Esquivel. El presidente López Obrador rechaza entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a Perú. Argumenta que el gobierno de Dina Boluarte es espurio. Gigantes como TikTok, Apple, Google y Twitter deberán someterse a reglas más estrictas en la Unión Europea sobre regulación de Internet. Tras recuperar restos de globo derribado frente a las costas de Carolina del Sur,
Estados Unidos confirma que se trataba de artefacto chino de espionaje. Bien, y este es el menú que vamos a tener para el día de hoy. Por supuesto, tendremos a Juan Carlos Nava hablando del inicio de la semana en materia financiera y de lo que está sucediendo con el peso mexicano, que fue la moneda que más se revaló frente al dólar la semana anterior y toda la semana, todo el fin de semana estuvo en 18.37. Ahorita pierde algunos centavos, pero sigue estando muy barato. Un amigo mío dice que va a llegar a 17.70. Vamos a ver si es cierto. Ya extendimos una apuesta ahí al respecto. Después tendremos a Sergio Sánchez hablando de las vacaciones dignas. Es un asunto que le debemos a ustedes desde el pasado día viernes. Después Miriam Gutiérrez nos hablará de los hábitos de algunos multimillonarios que le harán a usted pues pensar por lo menos si vale la pena a tomar alguno de esos hábitos y igual le va a usted mejor. Después tendremos el especialista en temas de energía, Ramsés Pech, hablando de litio, de este proceso de nacionalización de algo que ya era nacional y de su aparentemente impedimento para que las firmas extranjeras se aprovechen o particulares se aprovechen de este recurso en materia energética. Es para, no para generar electricidad o generar energía, sino para reservarla, para conservarlo. Después tendremos a Shu Tenorio, como todos los lunes, hablando de la agenda política del Congreso y de lo que espera y del asunto del amparo que promovió una ministra, bueno, sigue siendo ministra, una ministra de la Corte. Se fue un amparo para que no le anden averiguando si su tesis fue finalmente una réplica de algún otro trabajo académico de algún otro compañero suyo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tendremos después a Jimena Céspedes hablando de las conversaciones sociodigitales de la semana que acaba de concluir. Después tendremos a Joel Rodríguez Navarro, director de la MESPRE, para hablar sobre cómo le fue a las empresas de empeño en esta cuesta de dinero que acabamos de superar, bueno, que acaba de pasar, no sé si se haya superado. Así es que le esperamos a usted que le guste el menú de esta ocasión y nos siga a lo largo de las 2 horas con que cuenta Y Leti, ¿cómo estás, Leti? Ya Muy buenos días. nos vamos directamente a los encabezados de los diarios en materia de circulación nacional. Muy buenos días. Estos son los encabezados de los diarios que se editan en la Ciudad de México este lunes 20 de febrero de 2023. Reforma. Flojean senadores y ganan millones. Laboran apenas 48 horas y cobran semana completa. Tampoco trabajan en comisiones. Reducen reuniones de 450 a 210. El Universal. Inyectan al Tren Maya recursos del Fondo para Desastres. En los últimos 2 años, el gobierno federal ha vaciado el Fonden cada diciembre para reinvertir el gasto en obras insignia de Andrés Manuel López Obrador. Excelsior. Vida eterna a partidos queda fuera del Plan B. Inconstitucional, cambio en diputados. El dictamen de las comisiones del Senado excluye el artículo que permite la transferencia de votos. Milenio. Directivos de Aeromar huyen a Europa y Estados Unidos, denuncia la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. Rogelio Rodríguez, exmando de Aeronáutica Civil, prevé acciones penales contra los dueños por no promover el concurso mercantil, aunque recuerda que el gobierno federal puede tomar esa iniciativa. La Jornada. Apoyo en seguridad de Fuerzas Armadas no es militarización. La población se siente más protegida, señala López Obrador. Encabeza en Santa Lucía el 110 aniversario de la creación del Ejército. El Financiero. Mejoran expectativas de crecimiento para 2023. Escenarios. El panorama económico es menos pesimista para algunos bancos. BBVA revisa su estimado del PIB de 0.6 a 1.4%. El Economista. Peso enrachado frente al dólar. Se recuperó su paridad al nivel de 2018. Expectativa de tasas y datos económicos de Estados Unidos lo fortalecen. El Heraldo de México. Escanean el país en busca del litio. Servicio geológico. A través de imágenes satelitales, el gobierno federal ha emprendido
un plan estratégico para ubicar las zonas del territorio nacional donde se pueda extraer el mineral. El Sol de México, el proyecto del Istmo no reporta inversiones. Corredor interoceánico. La Secretaría de Marina dice que han tenido diversos acercamientos con empresas. Reporte Índigo, el gran reto de la democracia. El conflicto entre los partidos afines a Morena y los de oposición se acrecentó, por lo que se espera que estos temas se diriman en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La razón de México. La responsabilidad en seguridad es de la entidad federativa. La Guardia Nacional es un apoyo. En Ciudad de México, la jefa de gobierno lleva la estrategia, señala García Harfuch. Y hasta aquí los encabezados de los diarios de este lunes, Lalo. Muchas gracias, Leti, gracias. Vámonos rápidamente a conocer qué nos depara el clima en este inicio de semana. Capitán Juan Núñez, buenos días. Hola, ¿qué tal, Lalo? Buenos días al auditorio. Pues una gran tormenta de invierno azotará una gran parte del país de Estados Unidos, que comenzará hoy en el noroeste. Gran parte de esta semana contará con nieve significativa, aguanieve, lluvia, helada y viento. Se esperan impactos generalizados en los viajes y la infraestructura. En el oeste y parte del superior del medio oeste, temperaturas altas por debajo de lo normal, hasta los 25 grados. En el sureste de los Estados Unidos, temperaturas por encima de lo normal y probablemente numerosos máximos históricos. Te doy algunas de las temperaturas. En Chicago, 1 grado, en Houston, 18 grados, Los Ángeles, 11 grados, en Nueva York, 7 grados, San Antonio, 16 grados y en San Diego 9 grados. El pronóstico del clima para México en este lunes 20 de febrero indica que se prevé el ingreso de un nuevo frente frío asociado con vórtice de núcleo frío, el cual interaccionará con el río atmosférico, produciendo lluvias fuertes en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua, ambiente frío y la posible caída de nieve o aguanieve en las sierras bajas de Baja California, Sonora y Chihuahua. Aunado a lo anterior, un canal de baja presión ocasionará lluvias aisladas en el sureste de México. Te doy algunas de las temperaturas. En Aguascalientes, 10 grados, en Guadalajara, 12 grados, Monterrey, 14 grados, Querétaro, 8 grados, San Luis Potosí, 9 grados. Para la Ciudad de México habrá un cielo parcialmente nublado y con bruma. Ambiente frío con posibles heladas al amanecer en algunas partes altas de la región del Valle de México. Por la tarde se espera un cielo nublado sin la probabilidad de lluvias en la Ciudad de México y en el Estado de México. En la Ciudad de México tenemos actualmente la mínima, que es la prevista para este día, que es de 9 grados. Tendremos una máxima de 27 grados y el amanecer será a las 7:02 de la mañana. Esto es lo más importante. Muchas gracias, capitán. Gracias. Y recuerde usted que al mal tiempo, buena cara, a ver cómo nos sale hoy. La carita a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Y el resto? La carita a la 1, Eso es todo. Cachetón salió hoy, gracias. Nos salió el cachetón, gracias, Ernesto, buenos días. Bueno, vamos a una pausa. Regresamos, no sin antes dar una primera pasadita así rápida, los saludos. Miriam. Con todo gusto, Lalo, saludamos hasta nuestros amigos que nos escriben en YouTube. Gracias sobre todo a Alberto Ortega Pascual, que le manda saludos a Sergio Sánchez. Fue el primeritito en escribirnos. Muchas gracias, Alberto Ortega. Y por Facebook también saludamos a Francisco Castillo hasta Houston, Texas, a José Enrique, a Florinava, también le mandamos un gran abrazo. Paulo L. Millán Bernal, a Vale NT en San Luis Potosí, dice que está en 7 centígrados. Por supuesto que ya se fue a correr con friecito, pero ya anda haciendo ejercicio. Héctor Velázquez, a Víctor García en León, Guanajuato, que por allá están en 9 grados centígrados. Así es que les mandamos un fuerte abrazo y en nuestras redes sociales síganos a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Twitter y denos like, compartan nuestras transmisiones, suscríbase también, que eso nos ayuda mucho, y en nuestra página www.entornoaldinero, ahí también nos puede usted encontrar y ver también nuestra transmisión y suscribirse. Gracias a todos. Bueno, ya que estamos en estas, gracias a Sergio Analco hasta Estados Unidos, muchas gracias
a Eduardo de Jesús desde Aguascalientes, a Carlos Gómez Álvarez Tostados en el Estado de México, gracias Carlitos, un abrazo, a David Nieto, por supuesto, muchas gracias, a Laura Mendoza, que está a 10 centígrados allá en Querétaro, gracias al doctor Daniel Dorado, que ya sabe hacer ejercicio, él está en 16 en Torreón, gracias a Maribel Toro Gayol en la Florida, muerta de calor, y también a Sergio Torres, gracias allá en Monterrey. A todos ustedes, muchísimas gracias. Una pausa y continuamos en la pausa comercial. Dentro de las redes sociales vamos a dar lectura a la columna iba a decir, al amparo. No, hombre, qué lamentable ese asunto. El amparo que promueve la ministra Esquivel para que nadie sepa que aparentemente fusiló la tesis de otro compañero de la UNAM y no quiere que nadie lo sepa y quiere seguir siendo ministra de la Suprema Corte de Justicia, aunque todo el mundo sepamos la probabilidad alta de que se haya fusilado la tesis. Qué vergüenza. Yo hice una tesis terrible en la licenciatura, pero yo la hice, yo. Todo fue autor mío, yo no me hubiera atrevido a fusilar la tesis, qué manera, bueno, qué deshonestidad, caray, cómo hay gente así. Regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Y bueno, nos vamos con la columna de Salvador García Soto, que publica el periódico El Universal el día de hoy. Él la titula Amparo de jueza contradice tesis de la Corte. Y escribe García Soto: la suspensión provisional concedida por la juez Sandra de Jesús Zúñiga a la ministra Yasmín Esquivel contra la integración, conformación y registro del Comité de Ética de la UNAM estaría en contradicción con la tesis de jurisprudencia aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 16 de mayo del 2012. Esa tesis se refiere a un solicitante de amparo por un proceso de sanción que le inició una institución y dice textual que el inicio de un procedimiento en sí mismo no causa perjuicio al presunto infractor, sino por el contrario, le beneficia porque se instaura para que pueda manifestar lo que a su derecho convenga, ofrezca pruebas y formule alegatos. Esto es para que haga valer su derecho de audiencia antes de la imposición, en su caso, de sanciones. Dice Salvador García Soto que aunque la tesis nacional se refiere a un caso de la Ley de Mercado de Valores y a un infractor de esa ley que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le había iniciado un procedimiento sancionador en el 2012, ante el cual el quejoso decidió tramitar un amparo aduciendo violaciones a sus derechos sustantivos, la jurisprudencia que aprobó la segunda sala de la Corte a partir de la contradicción de tesis 65/2012, surgida entre los tribunales colegiados 15º y 17º, ambos en materia administrativa. Dice Salvador García Soto que en ella se establece un criterio contundente que por analogía debió aplicarse a la suspensión provisional concedida por la jueza quinta de distrito en materia administrativa a Esquivel Moza, y ese criterio dice a la letra: cuando el juicio de amparo indirecto se reclama exclusivamente la resolución con la que se da inicio al indicado procedimiento y se solicita la suspensión de sus efectos y consecuencias, el juez de distrito no debe otorgar dicha medida precautoria para que no se continúe con su tramitación o no se emita la resolución definitiva respectiva, pues además de que se impediría la instrumentación de un procedimiento orientado a sancionar las conductas que la Ley de Mercado de Valores y las disposiciones generales que de ella deriven consideran contrarias a su derecho. Esto es parte de lo que publica hoy García Soto. Qué complicación, ¿no? Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. El turismo internacional hacia los Estados Unidos aumentó un 61.3%,
Ese número de llegadas provino de Canadá, México, Reino Unido, Brasil y Alemania. Los datos publicados por la Oficina Nacional de Viajes y Turismo, NTTO por sus siglas en inglés, señalan que en noviembre de 2022 el volumen total de visitantes internacionales no residentes en Estados Unidos aumentó un 61.3% en comparación con noviembre de 2021, con 4.601.140 llegadas internacionales. Bien, gracias, Verónica. Bueno, vamos a reconocer los encabezados de los diarios en materia de economía y finanzas, negocios y turismo, Leti. Estos son los encabezados de las secciones de Economía, Negocios, Finanzas y Turismo de los diarios que se editan en la Ciudad de México este lunes 20 de febrero. Negocios del periódico Reforma. Prevén baje tasas Banjico en 2024. Referencia estará entre 11 y 11.5% por inflación. Avisoran que Banco Central no realice alzas ante recesión moderada en Estados Unidos. Cartera del Universal. Impacto de la guerra en los precios va para largo. Analistas prevén presión en granos y descartan baja en alimentos, pues se suman factores como el clima, caídas en la producción en Estados Unidos y volatilidad en precios de energía. Dinero de Excelsior. México está rezagado en productividad, último en la OCDE. El indicador de eficiencia laboral no solo es el que más cayó tras la pandemia entre los países miembros, sino que en el largo plazo es el que presenta un menor avance. Negocios de Milenio. Directivos de Aeromar huyeron del país. ASPA. El sindicato acusa que el dueño de la empresa se mudó a Europa, mientras que el director de operaciones se fue a Nueva York y desconoce el paradero del CEO. Economía del diario La Jornada. Empresarios cuidarán que el maíz transgénico no se use en tortillas a partir de 2024. Con residuos de semillas modificadas, 90% de ese alimento que se consume en el país. Economía, mercados e indicadores del financiero. Prevén más ajustes al alza en pronóstico del PIB de 2023. Favorece la resiliencia que muestra la actividad económica tanto en México como en Estados Unidos y el efecto del nearshoring. Empresas y negocios del Economista. Energía, llave para que México reciba el doble de inversión extranjera directa, señala la IP. Captación podría ser de 70,000 millones de dólares, estima el Consejo Mexicano de Negocios. Mercados del Heraldo de México. Deciden comprar por influencers, Generación Z y Millennials. La firma Capgemini Nord Latam asegura que 32% de jóvenes conocen los productos por redes sociales. Finanzas del Sol de México. Desiertas las inversiones en la región del Istmo. Corredor interoceánico. El capital privado no ha fluido en los puertos de Oaxaca y Veracruz, pese a la promoción del gobierno. Negocios de La Razón de México. Prevén impacto en industria mexicana por crisis en Aeromar. Estiman aumentos en costos de financiamiento. Y hasta aquí los encabezados de la información especializada. Lalo. Muchas gracias, gracias. Hoy es día feriado en la Unión Americana, Día de los Presidentes, pero de todas maneras, con mucho gusto les recordamos cuál fue el comportamiento de los mercados el pasado día viernes y que implicará para el caso de los americanos que inicien operaciones hasta el día de mañana. Miriam. Pues así como cerraron el viernes, abrirán mañana. El mercado en Estados Unidos cerró mixto. Su última jornada, el índice Dow Jones ganó 0.39%, contrario al Standard & Poor's 500 que se dio 0.28% y el Nasdaq cayó 0.58%. En cuanto al mercado mexicano, la bolsa cierra con pérdidas. El índice de precios y cotizaciones perdió 0.42% a 53.789.64 unidades. El FTSE Viva de la Bolsa Institucional de Valores retrocedió también 0.43% hasta llegar al nivel de 1.120.64 puntos.
En cuanto al mercado petrolero, terminó la jornada con pérdidas. El West Texas cedió 2.74%. El Brent Mar del Norte cayó 2.51%, mientras que la mezcla mexicana de exportación perdió 3.11% y se cotizó en $66.68 el barril. En el mercado de divisas, el peso marca un nuevo mejor nivel de casi 5 años y cierra una semana positiva. El dólar se cotizó en 18.36 pesos y el euro en 19.56 pesos, todo esto con datos del Banco de México. Muchas gracias. Le informo que en estos momentos el peso mexicano pierde terreno frente al dólar, 0.30%, está en 18.42. Esta es la información que tenemos. Y ahora vamos con Juan Carlos Nava, que nos da un brief de cómo inicia la semana el mercado financiero global y dedica algunos espacios específicamente a hablar de la posición del peso mexicano, que tomó posiciones muy relevantes de evaluación en el transcurso de los días anteriores. Juan Carlos. Muy buenos días, Miriam, Eduardo, muy buenos días al auditorio. La solidez del peso no es producto de la casualidad. La teoría económico-financiera respalda la moneda mexicana. Al peso se le pueden observar dos movimientos altamente especulativos. El primero, con tendencia depreciatoria, a partir del 2016, provocado por el nerviosismo del arribo de Trump a la Casa Blanca y su animadversión a todo lo relacionado con México. Nerviosismo que prosiguió con la llegada de la actual administración mexicana y su percibido rechazo a la inversión privada, particularmente la proveniente del extranjero. En ambos casos, la continuidad del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora TEMEC, se puso a prueba, lo que lo llevó desde los 15 pesos en el 2015 hasta casi tocar el nivel de los 26 por dólar en el 2020. Es verdad, movimiento también exacerbado por el estallido de la pandemia. El segundo movimiento especulativo del peso, ahora de fuerte tendencia apreciatoria, se da una vez que se renegoció el Tratado de Libre Comercio hacia el actual TEMEC con la primera y quinta potencias económicas del mundo, que Trump salió y que la crisis sanitaria global terminó, y más recientemente que resultó evidente que era imposible echar abajo las reformas estructurales de primera, segunda y tercera generación aprobadas a partir de los 80s. El viernes pasado tocaba el peso mexicano su mejor nivel en 5 años, desde abril del 2018, por debajo de los 18.40, con una ganancia en el 2023 de alrededor del 6%. Una política fiscal estadounidense fuertemente expansiva, remesas, comercio inercial creciente y optimismo por el nearshoring, y una política monetaria ortodoxa de Banjico, así como un control férreo de la deuda soberana por Hacienda, disminuyeron de manera decisiva la probabilidad de una crisis macrodevaluatoria. En estos momentos en que la economía mundial enfrenta los riesgos económico, financiero, político, geopolítico y natural más peligrosos desde la Segunda Guerra Mundial, en octubre pasado el jefe de economistas Pierre-Olivier Gouranchat del FMI decía que lo peor estaba por venir. No se puede soslayar el simbolismo que representa el TEMEC para el mercado de divisas, prueba incuestionable del vanguardismo que califica a México como avanzada economía de mercado. Es en este sentido que pasar la prueba de fuego o stress test económico-financiero, particularmente del sector energético, de este confuso sexenio para la inversión, no será cosa menor. No olvidemos que el valor de equilibrio del dólar index, ahora en alrededor de los 103 puntos, se encuentra por arriba de los 130. En caso de un manejo errático de las futuras negociaciones del TEMEC, en un aparente período de estabilidad, recordemos que el poderoso mercado de divisas solo da más cuerda para ahorcarse mejor.
El dólar spot estaba en 18.42 pesos a las 5 a.m. de hoy lunes 20 de febrero contra los 18.67 de la misma hora del lunes pasado. El peso mexicano se apreció 25 centavos debido a una continua debilidad del dólar estadounidense medido por el dólar index en alrededor de los 103 puntos. También apoyaron al peso algunas cifras económicas de México mejor a lo esperado. A observar en próximos días, miércoles minutas de la Fed, el viernes inflación personal en Estados Unidos, México, minutas de Banjico el jueves, inflación de primera quincena de febrero. El viernes, PIB del cuarto trimestre en México, además del IGAE de diciembre. Después de visita sorpresa a Kiev, Ucrania, de Biden, el presidente de Estados Unidos visitará Polonia la semana que se cumple un año del inicio de la invasión rusa a Ucrania. Buen inicio de semana para todos. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Juan. Gracias, merecida esta mención especial de la situación del peso mexicano frente al dólar estadounidense. Pero bueno, vamos de cosas importantes a unas que son al menos, diríamos que curiosas, Juan. Sí, así es. Esto es referente al temblor que ocurrió en julio de 1957, cuando el Ángel de la Independencia se cayó. Resulta que alguien que iba caminando por ahí, una vez que había transcurrido el sismo, encontró una carta que estaba escondida en la cabeza del ángel. Esta carta, al parecer, es una carta de amor no correspondida. Un hombre llamado Jaime Contreras la encontró esta carta, pero sin embargo él no sabía leer, y entonces la pasó a alguien que sí sabía leer, y entonces ¿cuál fue su sorpresa cuando dijo, oye, esto es una carta de amor? La carta no se dio a conocer su contenido. Al parecer, esta carta fue escondida durante 47 años y fue escondida por el fundidor del ángel, que tampoco se da a conocer el nombre del fundidor. Uy. Y dice esto es un rumor, dice el rumor que después de esto la mujer que encontró, bueno, que se enteró de que había escondido esta carta, lo buscó y se juntaron y terminaron ya muy ancianos. Esto es lo que dice. Te debo decirte que esta historia no está confirmada, es una historia de la Ciudad de México. Bien, pues una historia, una gran ciudad tiene grandes historias escondidas generalmente. Muchas gracias, Juan. Gracias. Vamos a una pausa. En la pausa vamos a dar lectura a la columna de Templo Mayor que publica el diario Reforma y regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Pues nos vamos con la columna de Templo Mayor del periódico Reforma, que hoy escribe y dice lo siguiente. Alguien debería explicarle a Andrés Manuel López Obrador aquello de lo que lo cortés no quita lo valiente, y es que en su afán por confrontarse con la Suprema Corte de Justicia, no tiene reparo en descuidar el más elemental respeto que debería haber entre poderes. Ayer le tocó la grosería precisamente al ministro Alberto Pérez Dayán, quien acudió en representación del Poder Judicial a la ceremonia por el Día del Ejército. Si a la ministra presidenta Norma Lucía Piña la mandaron a la orilla, al ministro lo sentaron en la fila de atrás sin explicación alguna. El hecho de que Pérez Dayán sea el encargado de revisar los primeros recursos de inconstitucionalidad contra el Plan B de la reforma electoral seguramente, dice, no tiene nada que ver con la descortesía presidencial. En otro asunto y a propósito de la contrarreforma electoral, no está claro si los partidos de oposición se pasan de ingenuos o de tontos, dice la columna de Templo Mayor. No tiene lógica que haya doblado las manos y rendido las rodillas, así como así, en la integración del comité que decidirá las quintetas para designar consejeras y consejeros del INE. ¿A poco de verdad creen que Morena y sus achichincles le van a dar chance de proponer nombres?
En serio, a estas alturas del partido todavía creen en las promesas de la 4T, se pregunta la columna de Templo Mayor y dice que basta con escuchar a Dan Augusto López para saber que al gobierno no le interesa ni tantito llegar a acuerdos. Van a hacer las quintetas a su gusto, pasando por encima de cualquier consideración. Esto es parte de lo que hoy publica y escribe la columna de Templo Mayor del periódico Reforma. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llags. Bien, ¿qué publican los columnistas en materia financiera esta mañana, Leti? Mari Carmen Cortés, en su columna Desde el piso de remates, que se publica en Excelsior, critica que después de que el presidente López Obrador aseguró que no quiere entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico al gobierno de Dina Boluarte, quien lo exige, porque es espurio, la Secretaría de Economía emitió un comunicado en el que reconoce que la presidencia de la Alianza sí le corresponde a Perú, pero no se le entregará. Enrique Quintana, en su columna Coordenadas, que se publica en El Financiero, asegura que la naturaleza de la inflación actual está cambiando en México y en el mundo, como si se tratara de la mutación de un virus. De ser una inflación que fue detonada por los incrementos de los precios de materias primas y por el exceso de demanda que se produjo por efecto de los programas monetarios y fiscales durante y después de la pandemia, ahora se podría estar convirtiendo, dice, en una inflación fundamentalmente de servicios, alimentado por inercias en la formación de precios y por los incrementos de los costos laborales. Darío Celis, en su columna La Cuarta Transformación, que se publica en El Financiero, comenta que tras un proceso de 4 años, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo deja de estar en la lista de personas bloqueadas, tiene acceso total a sus cuentas bancarias y se incorpora nuevamente al sistema financiero. Mario Maldonado, en su columna Historia de Negocios, que publica El Universal, señala que López Obrador se ha reunido hasta en 3 ocasiones con el multimillonario y politólogo Larry Fink, sin que hasta el momento haya información clara de lo que se ha acordado en esos encuentros. Maldonado dice que es la misma relación de amistad y cercanía que mantuvo el dueño de BlackRock con Enrique Peña Nieto y más aún con el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray. Y Alberto Aguilar, en su columna Nombres, Nombres y Nombres, que se publica en El Sol de México, refiere que la firma francesa Alstom el año pasado cumplió 70 años en México y su factoría hoy está a la par en lo que exporta y lo que produce para México. Recuerda que ganó la licitación para el Tren Maya en junio del 2021 por 36,000 millones de pesos y trabaja a marchas forzadas para entregar los primeros trenes para el Tren Maya en julio. Y hasta aquí un breve recuento de lo que escriben hoy los columnistas del área económico-financiera, Lalo. Muchas gracias, Leti. Gracias, vamos con Sergio Sánchez. Ahora sí, nos va a dar a conocer detalles de lo que significa el término vacaciones dignas. Sergio. Les saluda como cada mañana su amigo y consultor Sergio Sánchez, y como ya le había anunciado, hoy llegó el postre y la cereza del pastel, pues aunque no parezca ni lo crea, las medidas populistas han hecho que hoy estemos sumergidos en la crisis económica actual de inflación, que va en camino a una estanflación. ¿Y por qué digo todo esto? Le recuerdo que el pasado 27 de diciembre se publicó en el Diario Oficial el decreto por el que se reforma la Ley Federal del Trabajo, en sus artículos 76 y 78. El objetivo fue aumentar los días de vacaciones de todas las personas trabajadoras en México de 6 a 12 días, al concluir el primer año laboral, sumando posteriormente 2 días por cada año de trabajo hasta llegar a 20 días de vacaciones. Una vez que se concluya el 6º año, aumentarían 2 días cada 5 años. Esto sin el afán de ofender a nadie. Todos los empleados aplaudieron esta medida.
que sin fundamento más que el derecho humano, y no precisamente como se mencionó en la exposición de motivos, queriéndose alinear a los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo. En fin, ahora, todo esto está costando más a los patrones, desde problemas de entendimiento en su aplicación hasta el incremento en los costos por el pago de sueldos y salarios, debido a que se debió considerar que el aumento en los días de vacaciones implicará a su vez un incremento en el pago de la prima vacacional, la cual no podrá ser inferior al 25% del importe del salario de los días que corresponden al periodo vacacional, así como en las aportaciones obrero-patronales al IMSS, SAR e Infonavit, y que al ser un pago derivado de la relación laboral, también impactará en los impuestos locales sobre nóminas. Esto sin considerar el impacto en las indemnizaciones en procesos judiciales o terminaciones laborales que estén por ocurrir. Tal vez esto no le afecte si es trabajador o empleado, pero sí preocúpese por las consecuencias de hacia dónde vamos económicamente. Lo espero en un próximo comentario. Muchas gracias por su atención. Gracias. Bueno, Ernesto Farrell, buenos días, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, a ver si nos puedes dar imagen, por favor. Ernesto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy gracias, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Tú bien? Bien, bien, bien. A ver, permítame, vamos a arreglar las cosas. Es que Ahí está. ajustamos la cámara, estamos contigo. Bueno, híjole, dale una limpidita a la imagen Ya, Ah, no, está. tenía demasiada luz. Perfecto. Bueno, ¿cuáles son tus temas esta mañana? Buenos días. Buenos días, es la revisión que hemos hecho sobre pronósticos económicos a raíz de los últimos datos que han salido en las últimas semanas. No para me la digas, economía porque de tú eres Estados Unidos. la única empresa de consultoría y de análisis económico que le daba menos 1% a la posibilidad del crecimiento del Producto Interno Bruto en este año. Así es. Bueno, pues ya no. Se acabó. Eso se acabó. Esto se acabó. Entonces, Bien, bueno, pues fue realmente sorpresiva la recuperación que está teniendo, sobre todo el mercado laboral norteamericano, ¿no? Se crearon 777,000 plazas en tan solo 2 meses, diciembre y enero. La tasa de desempleo se fue al 3.4 y ha habido varios indicadores también de reanimación importante al mercado interno de los Estados Unidos. Entonces, bueno, pues ante eso hemos tenido que hacer las revisiones en los escenarios económicos y de eso es lo que queremos platicarles, ¿no? Adelante, sí. Bien. A ver, Bueno, antes de que comiences sí, claro de una sí. vez, antes de que comiences, vamos a despedir a las plataformas que toman nuestro mensaje y lo reproducen a sus respectivas audiencias, porque pues si no ya les va a tocar nada, entonces de una vez mejor despedimos para que no se queden a la mitad. Miriam. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Recuerden que los esperamos el próximo lunes aquí en punto de las 6. Que tengan buen inicio de semana. Gracias, ahora sí. Tómate tu tiempo. Adelante. Gracias. Bueno, veíamos durante los meses de noviembre, diciembre, enero, una tendencia a la baja, por ejemplo, en la producción industrial en Estados Unidos, en la producción manufacturera, en los indicadores del mercado de vivienda, construcción, ¿no? Nuevos permisos, ventas de casas nuevas, de casas usadas, todo se veía con tendencia a la baja, de contracción, de clara contracción, y pues lo lógico era prever que pues este inicio de construcción dentro de la recesión, digamos, en Estados Unidos, pudiera irse trasladando a otros sectores como al mercado interno. Y por lo tanto veíamos, como varios otros analistas en el mundo, veíamos el inicio de la recesión en Estados Unidos hacia el segundo trimestre de este año. Con esta reanimación tan importante y sorpresiva del mercado norteamericano, tanto del mercado laboral como del mercado interno, vemos que el Banco de la Reserva Federal tiene que incrementar más sus tasas de interés y de eso hablamos aquí la semana pasada, pero a su vez esto va a generar, por un lado, que no se esté dando la recesión en este año, quizás puede iniciar hacia finales del año, al cuarto trimestre, pero pues vemos una recesión más profunda en el 24.
de lo que estábamos previendo que iba a ser la recesión este año. Entonces, para este año hemos modificado de un menos 0.5 que veíamos en el PIB de los Estados Unidos a un 1,5% de crecimiento en el PIB de los Estados Unidos este año. En este año. Podría ser hasta del 12, así es. Luego, de aquí pasamos a ver ya hemos platicado aquí que la tasa de interés, si la vemos por parte de la Reserva Federal, hasta el 5,5 o hasta el 6. La tasa terminal que se llama, ¿no? Hasta dónde va a llegar el ciclo alcista de tasas, pues por ahí de junio o hasta septiembre. Puede estar entre 5,5 a 6. Híjole. Y se ve difícil que pueda empezar a bajar, quizás hasta finales del 24. ¿eh? Bien. Por lo que respecta a la economía mexicana, traíamos un pronóstico del -1, con un inicio de construcción, de recesión, perdón, estimándose en el tercer trimestre, es decir, un trimestre después que la economía de los Estados Unidos. Bueno, pues ahora estamos viendo también un posible crecimiento de la economía de México, quizás de hasta también 1,5 o 2%, 1,8 lo que vamos a poner puntualmente, y la recesión el año entrante lo estamos viendo por ahí de menos 2,5 a 3%, porque podría estar empezando desde el principio del año, ¿no? Antes nuestra estimación del -1 era con un trimestre positivo y los demás negativos. El promedio te daba -1. Bueno, pues ahora los trimestres negativos, quizás los primeros 3 trimestres del 24 en terreno negativo y con mayor profundidad en la caída, pues nos llevan a esa estimación de un menos 2,5 en el PIB del 2024. Ahora, imagínate ese escenario pues combinado con las elecciones. O sea, va a estar complicadísimo. Elecciones tanto en Estados Unidos como en México. Sí. Eso va a tener un efecto electoral, ¿no? Sí, definitivamente. En Estados Unidos y en México. En los dos, porque en los dos habrá elecciones presidenciales. Ahora, ese escenario que ustedes están recomponiendo puede cambiar, por supuesto, podría llegar a cambiar. Sí, puede cambiar. Por eso contamos con indicadores oportunos para la economía, ¿no? Para poder estar haciendo estas revisiones. Por lo pronto, para el primer mes del año, sí estamos estimando un crecimiento de por lo menos 2,5% en el PIB, en el IGAE de enero, el PIB mensual. Para la economía mexicana, hay una mejoría, ligera mejoría en varios rubros en enero, en la economía mexicana también. Bien. Oye, esta situación del superpeso, del obeso fortachón, ¿cuánto tiempo más le das al peso en posibilidades inferiores a los 19 pesos por dólar? Un nivel de 19-20 está dentro del rango por donde ha estado oscilando, ¿no? El rango que vemos para este primer semestre, para el peso mexicano, está en 18-30. Ahí sí vemos, todo puede pasar para lo que ha pasado, ¿no? Pero sí. Abajo de 18-30 lo vemos difícil. Te he contado de mi amigo Sainz que hace 2 meses me apostó que el tipo de cambio iba a estar a 18.30. Bueno, pues ya perdí, ¿no? Ya te ganó la apuesta. Pero tú crees que, en primera, a ver, vamos a romper algunos mitos o algunas creencias equivocadas. Oye, nada más termino. La parte alta, 19.20, en este primer semestre. 19.20. O sea, 18.30, 19.20. Ahora, es cierto, bueno, te voy a hacer las preguntas que se hace algunas personas. ¿Se debe a que la economía mexicana está fortachona, está fuerte, está enérgica y por eso se revalúa frente al dólar? No, y además está el peso fortaleciéndose a contracorriente del resto de las monedas. Si la Reserva Federal ya está en la circunstancia de estar incrementando tasas y ahora con todo lo que estamos viendo se ve que va a incrementar más fuerte sus tasas, como acabo de señalarlo, y también está recogiendo dólares de la circulación y a un ritmo de 1.2 billones de dólares. Están recogiéndose por parte de la Reserva Federal
al no renovar bonos gubernamentales que tenían la panza. El efecto es que se va restringiendo la oferta monetaria. Bueno, pues con esta circunstancia lo que está sucediendo es que el dólar se está fortaleciendo contra todas las monedas. Entonces deberíamos de estar viendo más bien debilidad en el peso mexicano, y lo que ha estado sucediendo es todo lo contrario, ¿no? Sí. ¿Por cuánto tiempo más crees? Creemos que todavía durante este primer semestre, porque a su vez el Banco de México, porque la razón sería, ¿no? La segunda pregunta supongo que sería, ¿y por qué está tan fuerte? Si no es por la fortaleza de la economía mexicana. Y es en parte importante, es porque el Banco de México ha decidido incrementar su diferencial respecto de las tasas en dólares. Antes, hasta la penúltima junta de gobierno de Banco de México, procuraban mantener un diferencial de 6 puntos arriba de la tasa en dólares. Sí. Y la han subido a 6.25 con el incremento de medio punto que hicieron ahora. Y todo señala por las presiones inflacionarias que hay en la inflación subyacente, que Banco de México va a tener que subir ese diferencial hasta 6.5. Si se da ese 6.5 y la Reserva Federal sube al 6, pues vamos a tener tasas de hasta el 12.5. Sería el rango máximo estimado. Sin embargo, si la Reserva Federal solo sube hasta 5.5 y no se subiera este diferencial y se queda en 6.25, pues entonces tendríamos una tasa de 11.75 como la tasa terminal en pesos. Pero esas tasas, 11.75 o 12.50, son tasas muy, muy altas y favorecen a que haya un flujo de inversión financiera hacia el peso mexicano. Bien. Y eso fortalece al peso. Pero eso le pega a la competitividad de la industria exportadora mexicana de manera importante, porque tienes una inflación adentro más fuerte que la de Estados Unidos, tus costos están subiendo y tus precios de venta con el tipo de cambio para abajo están bajando. Entonces se está estrangulando al sector exportador mexicano con esta combinación de factores. Bien. Ernesto, muchas gracias por estar con nosotros en este lunes. Al contrario, gracias a ustedes y que tengan una excelente semana. Vamos a ver, seguramente viene una luz de saludos a los saludos de tus fans, ¿verdad, Miriam? Por supuesto que sí, Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Miriam. Saludos de parte de Adolfo Villegas, allá en la Benito Juárez. Adolfo. Te manda muchos saludos. También te manda saludos por acá. Manuel Licea, como siempre, te saluda. También. Ya sabes, tus fans. María Iron Princess Red Lips también. María Princess. Todos tus fans Muy por bien. acá te mandan muchos saludos y los que nos faltan, porque luego nos escriben ya después de que te fuiste. Alberto Díaz te manda saludar también por acá, ya ves. Gracias. Ya empiezan a escribir porque dicen, ya se va a despedir, entonces de una vez le mandamos saludos. Bueno, todos ellos, muchos saludos para ti. Bueno. Un fuerte abrazo a todos, excelente semana. Adiós, Muchas Miriam. gracias. Gracias, Miriam. Oye, y un cumpleaños rápido, ¿podemos? Ah, sí, a Yael, ¿no? Ay, bueno, sí. también, Yael pero ese Marmolejo. no cumpleaños. Yael No, Marmolejo. digo, no lo que cumpleaños, pasa- perdón, no cumpleaños, Sí. tienes razón. Está enfermito porque amaneció con temperatura, entonces no Yael, pudo ir a la escuela y nos está entonces, escuchando. entonces su papá lo castiga y le pone en torno al dinero. No, es el hijo de Karina Contreras. Ya sabes que el otro día también fue cumpleaños de Yael y le mandamos sus saludos, su felicitación. entonces, y hoy está malito, está en la Karina le camita, dice, pues ahora no vas a la acostadito. escuela, pues ahora te chupas todo en torno al dinero. Para que veas, Saludos, Yael. para que veas lo que yo tengo que padecer todas las mañanas. A ver, con mucho gusto, vamos a echarle porras aquí. Ahí no tenemos porras. Debemos No tener unas tenemos. porras. Sí, vamos a hacer unas porras. A ver, Juan, tú que le sabes al audio, deberíamos de poner unas porras que diga a la 1, a las 2, a las así rápidas. Así es que Ándale. échale ganas, Yael. Hay que echarle mucho líquido, obedecer a papá y a los médicos en caso de que sea necesario. A su Y espero mami, que a Karina. mañana ya estés de regreso a la escuela, porque tus compañeros hoy van a hacer una serie de travesuras y van a aprender cosas muy importantes en la escuela, y tú te vas a quedar sin ese contenido, fíjate. Cuando ya estés solito ahí, vas a decir, híjole, me voy a ir a la escuela. A mí así le hacía yo.
me siento mal, me siento mal, me siento mal, y no iba a la escuela. Y después decía, qué bruto, debía haber ido a la escuela. Bueno, que te mejores mucho, ¿eh? Yo no dudamos que tú sí te sientas mal, así es que te mejores y que estés aquí con nosotros más tiempo. Bueno, vamos a una pausa o vamos rápidamente a tu sección después de una pausa comercial, Miriam. Con todo gusto. Rápido. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Vamos ahora con la columna de Sergio Sarmiento que publica en Reforma y que titula Plan Sonora. Escribe: el presidente López Obrador inauguró este 17 de febrero la primera fase del Plan Sonora, un proyecto de generación de electricidad solar en Puerto Peñasco. Como suele hacerlo, cortó el listón rojo antes de concluir. La central fotovoltaica, que cuando se termine sería la mayor del país y la octava del mundo, empezará a generar en 2024. La primera etapa contará con 100 megavatios de capacidad y se le ha asignado hasta ahora una inversión de $840 millones. En su etapa final, la primera central tendrá una capacidad de 1,000 megavatios y requerirá una inversión de $1,600 millones. El proyecto se ha construido en un terreno cedido por una empresa privada, Vidanta, y será operado por la Comisión Federal de Electricidad. Dice Sarmiento, el proyecto es políticamente importante para López Obrador. Le permite demostrar que a pesar de la contrarreforma eléctrica que privilegió el despacho de energía de la CFE, a pesar de ser más cara y contaminante, su gobierno está comprometido con la energía limpia. Por eso, hace unas semanas el canciller Marcelo Ebrard llevó a un grupo de embajadores a conocerlo. Hay que aplaudir que el presidente invierta ya en electricidad limpia, dice Sarmiento. Hasta hace poco, la CFE de Manuel Bartlett argumentaba que las energías limpias generaban inestabilidad en las redes y eran responsables, junto con algunas quemas de pastizales, de los apagones en el país. Parece que la energía solar generada por la CFE no tiene esas consecuencias perversas. Como siempre, sin embargo, muchas decisiones son ocurrencias. Al presidente no le gusta hacer estudios de factibilidad antes de invertir en sus proyectos. Francisco Barnés de Castro, ex rector de la UNAM y especialista en energía, ha escrito en Energía a Debate que la de Puerto Peñasco será la central más grande del país, pero también la que tenga el costo unitario de inversión más alto. Esto es, registrará el costo más elevado por megavatio de electricidad. La razón es que la inversión se está realizando en una región con los precios marginales de corto plazo de energía eléctrica más bajos del país. Hay una alta concentración de centrales fotovoltaicas en el estado de Sonora y no se cuenta con una capacidad adecuada de transmisión para evacuar los excedentes de producción a otras zonas del país. Está aquí parte de lo que escribe hoy Sarmiento. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, del gobierno mexicano, publicó en el Diario Oficial de la Federación algunos cambios respecto a la administración de la Reserva de Biosfera de la isla de Guadalupe, un sitio protegido a más de 250 kilómetros de la península de Baja California, un sitio famoso por la gran concentración de tiburones blancos que tiene y en cuyo alrededor se había desarrollado una industria de turismo buceo en jaulas de observación y que dicen había generado incidentes. El texto detalla que con el objetivo de proteger a visitantes, especies y su hábitat, se suspenden las actividades turísticas relacionadas con el tiburón blanco y la pesca deportiva. Bien, gracias. Vamos ahora a conocer cuáles son algunas de las costumbres más curiosas de los multimillonarios y a ver cuáles de ellas nos acomodan. Miriam. Que se nos peguen algunas, Lalo, porque
La verdad Pues es sí, que si no las costumbres, por lo menos el dinero. sí, pero es que no, nosotros no estamos acostumbrados a cuidar el dinero de la manera que ellos lo hacen. Y la verdad es que yo no sé las personas si fueran millonarias, ¿qué harían? Si usted fuera millonario, no sé, uno de los más ricos del mundo que jamás lo hubiera soñado, seguirían cuidando cada peso, los que lo cuidan, porque hay otros que derrochan mucho, pues quién sabe qué haríamos si fuéramos millonarios, pero podrían llegar a sorprendernos los hábitos de los austeros que siguen y que están incorporando a sus vidas, por supuesto, su vida cotidiana, algunas de las personas más acaudaladas del mundo, y tal vez sea ese comportamiento uno de los motivos por los que son tan ricos. Ellos podrían comprar lo que quisieran, lo que realmente quisieran, vivir en cualquier lugar, pero decidieron crear algunos hábitos raros para ahorrar dinero y ocuparlo, por supuesto, en otra cosa que es el ahorro, para hacer más grande su fortuna. Los siguientes personajes, pues son conocidos por sus empresas o por ser de alguna manera figuras públicas, y lo que no se conoce de ellos son sus hábitos extraños para no desperdiciar ni un solo centavo. Y algunos son sorprendentes e increíbles, aunque otros podríamos tomarlos como ejemplo y seguir su rutina. Así es que aquí alguno de ellos. El primero, por ejemplo, podemos hablar de Mark Zuckerberg. Es el CEO de Facebook y es el fundador de esta compañía, uno de los multimillonarios que, fíjese usted, se aparta de los accesorios de lujo o carros deslumbrantes. Además, es conocido por la sencillez al vestir. En su guardarropa solo se encuentran camisas grises y jeans, así como lo hacía Einstein, ¿no? Que tenía nada más en su guardarropa puras camisas blancas y trajes de un solo color para no tener que estar pensando ni ocupar tiempo extra en ver qué se iba a vestir. Así es rápido, no quemo mis calorías en algo que no funciona. A diferencia de lo que se pudiera esperar por su elevado estatus, solamente se viste con camisetas y jeans. Su hogar es bastante discreto, nada suntuoso ni tampoco ornamentado. Su refugio se encuentra en Palo Alto, allá en California, y cuenta con 521 metros cuadrados. No es realmente tan grande. Fue en el 2011 cuando Mark Zuckerberg adquirió este hogar por algo más de $5 millones y dispone de 5 habitaciones, la misma cantidad de baños y una piscina de agua salada. 5 millones, pues a nosotros nos suenan mucho dinero, pero pues él es millonario y pudiera haberse comprado una mansión de 30, 40, 50, 90 millones de dólares, pero no, es de $5 millones con su alberquita de agua salada, y para mayor comodidad su enclave privado está cerca de las oficinas de Facebook. Aquí esto es muy importante porque en concreto solamente hace 10 minutos en auto hasta su centro neurálgico de trabajo. No tiene que desplazarse mucho ni gasta gasolina, puede irse hasta caminando o en bicicleta. Warren Buffett, por ejemplo, es el CEO de Berkshire Hathaway y el gurú de la inversión. Compró una casa en Oklahoma, allá en Nebraska, hace 50 años. Fíjese usted, la compró en un precio súper accesible, cerca de $250,000, más o menos en ese tiempo. En ese tiempo sí era mucho dinero, pero bueno, sigue viviendo en esta casa. Warren Buffett ha evitado buscar vivir en una zona exclusiva, sigue viviendo en su misma casa de Nebraska, y esto lo hace pues realmente ser una de las personas austeras, teniendo en cuenta que es al día de hoy uno de los inversores más populares de la historia, y cabría imaginarse que su casa iba a ser una mansión inalcanzable para el 99% de los mortales. Pero sin embargo, el multimillonario reside en una casa que, sin ser austera, pues es mucho más realista todavía. El motivo para Buffett es la felicidad, que está muy por encima de la ostentación, es lo que siempre dice él. Por otra parte, Steve Jobs, fundador de Apple, se dice que Jobs pues era una persona extremadamente ahorrativa. Él ahorraba. Al momento de comprar ropa, fíjese usted que solo se compraba las cosas que él creía que iba a necesitar en algún momento, y de esta forma decidió
por ejemplo, no comprar un abrigo en alguna ocasión porque pensó que no lo iba a utilizar demasiadas veces como para que valiera la pena el gasto. Entonces mejor se abrigaba con su chamarra o con su suéter. Y él decía que había que buscar lo simple, decir no a 1000 cosas, delegar tareas correctamente y pensar en el futuro. Y por eso fue uno de los millonarios más importantes de los últimos tiempos. Le hablamos también en esta ocasión rápidamente de Elon Musk. Musk tenía claro a dónde quería llegar y no pretendía que ningún distractor lo desviara de este objetivo, así que hizo lo siguiente. Vivió durante un tiempo con el método, bueno, él dice, vivir con $1 diario, que la verdad no lo creo, pero bueno, así dice, que vivir con $1 diario. Así podía concentrarse en sus sueños. Elon Musk es un ferviente creyente de que una persona necesita descansar adecuadamente si desea rendir al máximo y ser productivo durante la vida. Sin embargo, y contrariamente a lo que indican varios especialistas, el multimillonario, pues no precisamente duerme mucho, no duerme sus 8 horas diarias, sino que le bastan 6 horas diarias, pero sí tiene una rutina que él mismo ha declarado que es más importante en su día a día y es la de bañarse. Le va a sorprender, pero es lo primeritito que hace. También ha dicho que acostumbra no desayunar y que rara vez hace un omelette y bebe un café para iniciar el día. El empresario es conocido por comer sus almuerzos entre reunión y reunión y el lapso pues no le ocupa más de 5 minutos de su tiempo. Trabaja alrededor de 85 horas por semana y el 80% lo dedica en labores de ingeniería y diseño. Y también siguiendo esta metodología, Musk en su semana se da un tiempo para atender diversas campañas para algunas corporaciones, organizaciones sin fines de lucro. Así es que pues estos son algunos hábitos de los que hacen las personalidades más ricas del mundo. Hayamos que tener conciencia en esto y también pues nosotros adecuarnos a algunas de ellas. Los dejamos con nuestra frase final el día de hoy para que usted a ver qué le parece. Aquí la tiene. Esto lo dijo Steve Jobs y dijo: estoy convencido de que la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de los que no triunfan es la perseverancia. Muchas gracias. Vamos a una pausa. Regresamos ya directamente con Ramsés Pech, especialista con quien vamos a hablar del asunto del litio. Regresamos. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Continuamos con la columna de Sergio Sarmiento que se refiere al Plan Sonora y dice: Vidanta ha hecho lo correcto al donar el terreno. Necesitaba más electricidad para su centro turístico de Puerto Peñasco y la CFE no tenía capacidad para traerla de otros lugares. La CFE, sin embargo, está tomando una decisión muy arriesgada al colocar una inversión tan importante en una zona con bajos precios para la electricidad solar al mayoreo. La central de Puerto Peñasco, escribe Barnes, va a enfrentar problemas para asegurar los ingresos que le permitan recuperar la inversión. El Plan Sonora, por otra parte, no compensa el daño que el gobierno ha hecho al país y al ambiente al cancelar plantas ya existentes o en proyecto por el delito de ser privadas. Dice Sarmiento: el presidente no se equivoca al invertir en energía solar que no produce inestabilidad como argumentaba Bartlett. Ha cometido un error, en cambio, al escoger el lugar. Para él, lo importante es demostrar a embajadores y medios que se interesa en el ambiente. Para la CFE y para el país, habría sido mejor tener la central en un lugar con mayores precios marginales. Y por último dice: AMLO decretó la nacionalización del litio. Antes había ordenado la creación de un monopolio estatal para controlar el mineral. Desde el primer decreto provocó la desaparición de los medicamentos con litio para trastornos psiquiátricos. También ha dejado sin materia prima a productores de ciertos lubricantes y vidrios. Todavía no producimos litio, pero ya no hay en el mercado. Esto es lo que escribe hoy Sergio Sarmiento sobre el Plan Sonora. Gracias.
Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llags. Ramsés, muchas gracias. Gusto por recibirte aquí nuevamente en tu casa. Gracias. Buenos días, ¿cómo estás? Te mando un saludo, Eduardo. Gracias, Ramsés. A ver, vamos desde atrás con manzanitas el asunto, con preguntas muy elementales, muy posiblemente, pero para entenderle bien el asunto. Entonces, el litio ya era nacional, pero bueno, el presidente lo volvió a nacionalizar. Finalmente, cómo quedó el asunto? Bueno, lo que pasa es que el día sábado salieron ya que todas las reservas que están en nuestro país son de la nación. ¿Y esto por qué? En el capítulo 8 del TEMEC reza que el único que puede extraer el hidrocarburo, tanto gaseoso como líquido, en este caso es la nación. Y la nación va a determinar a quién o cómo va a hacer las extracciones de los hidrocarburos en ese sentido. Para el litio es la misma acción que se pretende realizar en donde todas las reservas que están en el subsuelo le pertenecen y en el suelo, porque pueden haber minas también en la superficie, le pertenecen a la nación. Entonces estamos viendo más o menos la misma temática en donde todos los recursos que puedan ser extraídos, ya sea por Litiomex o por alguna empresa privada, dependerá mucho de los tipos de contratos y sobre todo concesiones que ahora en adelante den sobre todo la parte del litio. Ya se habían dado algunas concesiones incluso a unos canadienses, ¿cómo estaba el asunto? Ya había concesiones de por medio, ¿no? Sí, es una mina que está en Sonora, que tiene más de 12 años, en donde hay estudios, y hay que dejarle claro al público, a ver, en nuestro país, de acuerdo al sistema geológico mexicano, la extracción de litio se hace y está en arcilla, no está en lo que llamamos en roca dura, que es más fácil de extraer el litio, ni en salmueras como están en el caso de Bolivia y en otros países de Sudamérica. En México existen en el mundo, de acuerdo a proyectos que yo he estado revisando del año pasado, más o menos entre 1, 2, 3 minas máximo de proyectos que existen en el mundo de valles que he visto yo sobre informaciones de arcilla. Todavía está en fase de investigación. No está en una fase en donde tengamos ya la tecnología para desarrollar esto. Y es por eso que el Sistema Geológico Mexicano tiene tiene la información necesaria para saber si tenemos en roca dura, cosa que todavía no hemos podido certificar. La mina que tú comentas es la única que tiene la certificación de litio en donde se puede hacer la explotación, pero todavía no está en explotación esta mina, sino yo creo que dentro del próximo año o en el 2025 pueden empezar. Ahora, ¿esa concesión se respeta? Se debe de respetar porque de acuerdo a lo que ha comentado el presidente de la República, los que ya tenían la inversión y todo lo demás y los que han hecho la inversión respectiva, bueno, ellos tienen que sacar esa parte. Y yo creo que tendría que dejarlo porque ellos ya hicieron una investigación de más de 10 años, han construido una planta piloto y están desarrollando cómo separar de la arcilla el litio. La arcilla, acuérdate que es como el lodo cuando vamos al campo, que se le echas agua y se vuelve algo fangoso. Es complicado porque en la roca tienes que adicionarle el agua para lavarlo. Cuando haces extracción por medio de minas de roca, hay que echarle agua. O en las salmueras, bueno, tienes que depositarlo en superficie para que se seque por 12 meses. Entonces, más o menos hay que dejar claro, para tener una tonelada de litio pasa entre 12 a 14 meses para que tengas una tonelada. Okay, entonces, eso supone que si no mal recuerdo era canadiense y después la vendieron a los chinos o se incorporaron los chinos a esa concesión, ¿no? Sí, así fue y yo creo que, mira, te voy a decir la realidad. Estamos perdiendo el tiempo hablando solo del litio, de la planta solar de Sonora, y a eso le estamos llamando transición energética en México. Eso no es cierto, eso es una vil mentira, y te lo digo porque es una vil mentira. La transición energética no se refiere a la forma como transformas tú en energía ciertos minerales o recursos naturales. Una transición energética se refiere a cómo y cuánto estás tomando de la energía primaria, que es en sí de la naturaleza, cuántos recursos. En México, de acuerdo al último balance que yo pude ver de la Secretaría de Energía, de lo que tomamos de la naturaleza, solo se aprovecha el 55% y el 45% no se utiliza.
¿Qué quiere decir esto? Que Estados Unidos, a partir del año 2020, que hizo su reforma energética, con la diplomacia ambientalista que está hoy en día en pugna en el mundo, con la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania, ya la transición energética no se refiere simplemente en cómo genera la electricidad o de dónde toma los materiales para los carros eléctricos, sino ahora está involucrado y te dicen, tú puedes seguir utilizando combustibles fósiles, puedes seguir haciendo tus energías renovables, puedes tener la fusión nuclear que va a ser en el año 2050, pero lo importante es que tú puedas reducir las emisiones de dióxido de carbono, metano, gases de efecto invernadero, el calor que emana al medio ambiente y sobre todo aprovechar lo que estás tomando de la naturaleza. Y eso aquí en México no lo estamos entendiendo y solo estamos suponiendo proyectos en papel que en 2, 3 años ya no van a tener la misma función porque tienen que hacer una inversión mayor, por lo que acabo de decir. Bien. En el caso específico del litio, o sea, a pesar de que hay una concesión, a pesar de que es una de las minas más importantes en el mundo, todavía tardará el asunto de la producción porque está en estudio cómo se puede obtener de arcilla. ¿Es correcto esto? Sí, faltaría un año, un año y medio, porque están terminando en la planta piloto que tenían ellos. Recuerden que es una planta piloto, no es una planta industrial. Esta planta piloto, después que terminen, lo harán industrial. Y yo creo que la explotación, ahora sí, desde el punto de vista industrial masivo, podría ser en el 2026, 2027, en la planta de Sonora. Y recuerdo, no es la más importante en el mundo, es una en México que se hizo un estudio y que hoy en día existe en la formación de tipo arcillosa. Y otro dato por ahí, he estado leyendo en varias en publicaciones y todo lo demás, y dicen que México es el 7º que tiene en reservas con 1.7 millones de toneladas de litio. A ver, eso que están observando y que sale de Estados Unidos, del Centro de Minas de Estados Unidos, no significa que tiene la certificación litio. Esas reservas que están diciendo es que dicen que probablemente existan esas reservas y se tienen que hacer estudios e inversiones para certificar. Entonces, en México no quiere decir que hay 1.7 millones de toneladas. Posiblemente pueda haber más, no sabemos, posiblemente pueda haber menos, pero esto es algo que es una conjetura todavía y a lo cual se tiene que invertir. Por eso digo que Litomex le tienen que dar una gran cantidad de recursos o asociarse con empresas para poder hacer los estudios y la exploración respectiva. Nos tendríamos que asociar con empresas para hacer los estudios. Y supongo, te pregunto, Ramsés, si te asocias con una empresa para hacer los estudios, supongo que algún beneficio le vas a conceder en caso de que los estudios arrojen capacidad productiva de litio. Claro, porque aparte del estudio tienes que hacer la exploración. Y después de la exploración ya haces la evaluación y ya después puedes empezar a poder explotar el yacimiento. Y vuelvo y recalco, algunos de los que ha dicho el Sistema Geológico Mexicano es en arcilla. No hay en el mundo, de todo lo que yo he observado, hay nada más entre 3 y 4 minas de este tipo. La mayoría de minas, que son más de 100 de las que yo he estado revisando, su mayoría están en roca y en salmueras. En el mundo no hay tantos estudios ni explotación del tipo de minas que tenemos en nuestro país. Es por eso importante que se tiene que evaluar con quién te asocias, cómo te asocias y cuál va a ser los términos y condiciones de esta asociación. El decreto que emite el presidente no prohíbe la asociación. No, lo único que te está diciendo el día sábado es, si todas las reservas que se encuentren entre una empresa que se llama Litomex o una relación público-privada son del país. Esto quiere decir que no puedes utilizar las reservas para apalancarte un proyecto si no te he dado el permiso. Y esto quiero dejarlo bien enfático porque es lo mismo que está en el sector de hidrocarburos. Las reservas que tienen las empresas hoy en día en los bloques, en los 110 contratos, las reservas son del país. México se las presta para que puedan apalancarse y pedir dinero financiado a donde tengan que ir. Entonces, en la parte de litio va a ser la misma constante. Me das a mí una concesión o me asocio con Litomex y las reservas las vamos a utilizar para apalancar diciendo,
existe la posibilidad de tantas reservas, pero necesito tanto dinero para hacer el estudio, la exploración, y con eso yo poder recuperarte el dinero. Es así como está el decreto del día sábado. Bien, entonces, y todavía para largo. Y todavía para largo. Esto estamos viendo que 8 o 10 años, y vuelvo y recalco, las minas no son de roca dura, no son de salmuera, sino son litio, está impregnado en arcilla, que si yo le adiciono agua se vuelve algo chicloso. Válgame Dios. Bueno, pues ya, es difícil, complicado el producir, el sacar el beneficio. Y además son tecnologías carísimas, si es que las encuentran en el mercado. Es que están en fase de investigación. Por ejemplo, lo que pudimos observar nosotros es que, por ejemplo, minas de este tipo nada más tenemos en México. Otra mina que de este tipo que le llamaban clay, está en Estados Unidos. Imagínate, con nuestro socio comercial, y nosotros nos andamos peleando con nuestro socio comercial, y de ahí en fuera todos están en roca dura, están en salmueras, y bueno, esto es medio complicado decir que vamos a sacar. Bueno, Ramsés, te mando un abrazo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, que tengan una buena semana y cuídense. Igualmente, gracias. Iremos con Shu Tenorio. Tenemos saludos pendientes, Miriam. Tenemos saludos y comentarios sobre el tema de litio. Y aquí nos dice Manuel Licea, dice, ese proyecto no tiene interconexión a la red de CFE, falta esa parte y esa es la lana para poder poner la red de interconexión. Y nos dice también, nacionalizarlo, dice, Litiomex será como Uramex, millones gastados y no produjo ni 1 kilogramo de uranio, es lo que nos dice. Sí, nomás es para, sobre todo lo que hicimos, poner en la mesa este tema para que usted vea que el asunto no es enchilame esta gorda, el asunto del litio, más vale no tener esperanzas infundadas en que vamos a ser los nuevos millonarios, que ya la hicimos, y porque el aprovechamiento del litio y la producción tiene su chiste, implica tecnologías muy caras y mucho tiempo por delante. Espero que haya quedado claro con Ramsés, que nos quedó perfectamente claro lo que nos dijo, ¿no? Así es. Nos vamos ahora a los saludos con Héctor Velázquez, gracias en Facebook. Víctor García dice que está en León, Guanajuato, a 9 centígrados. Manuel Licea en Ciudad Juárez, que le manda saludos a Sergio Sánchez y también a Ernesto. Jesús Aceves hasta Zapopan, a 12 centígrados. Alex Escaldrufo, por supuesto, en Lomas. Raúl Chávez Zamudio. Alberto Elías, menos 5 centígrados. En Calgary, Canadá, está nevando. Alfred Rojas en Puebla está en 7 centígrados. Mabel Muñoz, también le mandamos un gran saludo a Mario Sosa, y por acá en YouTube a Francisco Cotwright, saludos con un cafecito, nos dice desde muy temprano. Karina Contreras, por supuesto, a Yael, a Mauricio Salgado, a George Wisniewski allá en Juriquilla, gracias. Adolfo Villegas en la Benito Juárez está en 8 centígrados. Esaú Sabe también le manda saludos a Ernesto, está en Martínez de la Torre allá en Veracruz, y a Mauricio Salgado, que también le gusta mucho el comentario de Ernesto Farr. En Martínez de la Torre, yo me acuerdo, no sé si tú, Shu, tengas considerado. ¿Has ido al mercado Martínez de la Torre, Shu? No he tenido la oportunidad, estimado. En la colonia Guerrero, en el corazón de la colonia Guerrero. No puedes dejar de ir. Hay unos pasillos alimentarios o alimenticios. Ahí está la famosa corcholata. ¿No sabes lo que es la corcholata? Es una taquería que originalmente bautizó, o en su inicio fue apadrinada o amadrinada por Carmen Salinas, por eso le pusieron la corcholata. Después algo pasó, cambió de nombre, y se puso de otra manera, pero ahí esos tacos son famosos porque son tacos de cecina con longaniza, son los campechanos, y hacen un agua de horchata. Bueno, ya quisiera Dos Bocas hacer esa agua de horchata, cuando ya no tenga más petróleo que producir, tendrá que hacer agua de horchata, y ojalá un día llegue a atinar a la fórmula que tienen estos taqueros. No sabes qué, atascones nos dábamos en el Martínez de la Torre. Tienes que ir un día. Habrá que ir con todo gusto. Vamos a una pausa y regresamos contigo. Esto es En Torno al Dinero, con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa
y continuamos. Y vamos ahora con la columna de Raimundo Rivapalacio, que también habla de corcholata, pero de otras corcholatas, y titula su columna Las corcholatas dividen a Palacio. Escribe: Claudia Sheinbaum sigue siendo a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere entregar la banda presidencial en 2024, pero la cargada que se había formado tras ella se rompió. Moderados y radicales en el entorno de López Obrador en Palacio Nacional, donde se mide la temperatura del poder, han abandonado su respaldo por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que de acuerdo con un diagnóstico para el presidente, es la gobernadora morenista con más problemas recurrentes y la que más negativos le produce. Dice Rivapalacio, no significa que López Obrador esté cambiando de delfín, pero hay síntomas de que el destino manifiesto para Sheinbaum ya no existe. La molestia contra ella es que se está convirtiendo en un lastre para el presidente, que de manera frecuente tiene que estar sacándola del atolladero. López Obrador lleva meses enviándole mensajes recriminatorios a Sheinbaum, exigiéndole que no cometa errores, con la ayuda de altos funcionarios a quienes les ha pedido que la apoyen, pero lejos de resolverlos, se incrementaron. Los problemas en el metro fueron un catalizador. En uno de los informes regulares que el fiscal general Alejandro Gertz Manero le entrega al presidente sobre los procesos electorales, trabajo al margen de sus atribuciones, concluyó que la justificación de sabotaje en los accidentes en el metro no había permeado, sino que ponían en evidencia su incapacidad para atender los problemas en la capital. Y está aquí parte de lo que escribe hoy Raimundo Rivapalacio. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. El número de turistas en Rusia en 2022 cayó un 96.1% a causa de las sanciones internacionales aprobadas tras el inicio de la intervención militar en Ucrania, informaron profesionales del sector. Según la Asociación de Tour Operadores de Rusia, ATOR, que citó cifras de los servicios de los guardias fronterizos rusos, solo 200.100 turistas extranjeros entraron el año pasado, es decir, casi 25 veces menos que en 2019, antes de la pandemia de COVID-19, cuando esa cifra superó los 5 millones de personas. Las razones son evidentes: el espacio aéreo cerrado entre Rusia y la mayoría de países europeos y la imposibilidad de utilizar tarjetas Visa y Mastercard emitidas por bancos extranjeros en Rusia, señaló la ATOR en un comunicado. Llega el momento de hablar de política y sus consecuencias en la economía con el experto en estos temas, el maestro Xiu Tenorio, en torno a la política. Te escuchamos, Xiu, con mucha atención. Estimado Eduardo, pues muy buen inicio de semana, una semana donde estamos obligados a hablar de elecciones. Empiezo por hacer referencia al proceso que se vivió ayer en el estado de Tamaulipas para elegir un senador. Y la gente se preguntará por qué estamos eligiendo senadores en este 2023, cuando la elección de senadores es cada 6 años y tuvo lugar en el 2018. Y es que el senador propietario, el senador Américo Villarreal, dejó el cargo para ser gobernador, para competir por la gobernatura, y hoy es el actual gobernador del estado de Tamaulipas. Su suplente lamentablemente perdió la vida hace unos meses y se tuvo que convocar a una elección extraordinaria que tuvo lugar el día de ayer en esta entidad federativa del norte del país. El ganador fue el candidato José Ramón Gómez Leal, postulado por Morena y por el PT. Pero aquí, estimado Eduardo, la nota de la elección de ayer es cuál fue el nivel de participación. El nivel de participación en este proceso electoral fue de 20.6 y fue un contundente triunfo para Morena. Lo que nos deja muy claro esta elección, como las elecciones que tuvieron lugar el año pasado en entidades como Quintana Roo, es que mientras más baja es la participación, mientras menos gente vota,
más amplio es el triunfo por Morena. El caso de ayer es indudable en este sentido, donde con muy pocos votos Morena tiene un triunfo avasallador. Y esto es porque también pues tienen una capacidad de movilización y una capacidad de promoción del voto pues superior a la que tienen otros partidos en varias entidades del país. De manera que creo que hay muchas lecciones de este proceso electoral en el estado de Tamaulipas. Y por supuesto, pues con esto el senador Ricardo Monreal tendrá un senador más en su grupo parlamentario, que era de ellos, digamos, la fórmula que había ganado en el 2018 era Morena PT, y por supuesto que con esto pues ya van teniendo alineación completa para las batallas que vienen. Seguramente en cuanto se confirme el triunfo el día miércoles, será llamado para rendir protesta la próxima semana en el Senado de la República. El segundo tema por el que hay que hablar de elecciones es porque esta semana parece que se desatora la aprobación del Plan B. Como recordarás, aquí la semana pasada surgieron voces, rumores, temores de que el Senado podría congelar la aprobación del Plan B hasta el mes de abril para dejarle muy tiempo a la Corte. La presión y el hecho de que hayan alzado la voz muchas personalidades y muchas voces hacia el Senado y en especial hacia el senador Ricardo Monreal parece haber rendido frutos. Los presidentes de las comisiones citaron para esta semana para que se pueda aprobar probablemente hoy mismo el Plan B. Se dé ya por desechado esta famosa cláusula de vida artificial para partidos minoritarios, donde el partido más grande les podía transferir votos. Y de ser así, pues esta misma semana podría llegar al Pleno y aprobarse el Plan B. No porque estén convocadas las comisiones quiere decir que vaya a suceder, puede que no haya quórum, pueden pasar muchas cosas, pero esperemos que se celebren las sesiones de comisiones, que se apruebe sin esta cláusula de vida artificial y que pueda pasar al Pleno del Senado, porque eso lo que permitiría, estimado Eduardo, es que el Senado turne al Ejecutivo para su publicación todo lo que es el Plan B, que mucho ya estaba aprobado desde diciembre, se había atorado por estos temas de diferencias en puntos muy específicos con la Cámara de Diputados. Si se pasa ya al Ejecutivo para su publicación, el Ejecutivo tendría, que es el siguiente paso, algo así como 40 días para poder publicar en el Diario Oficial de la Federación la reforma. Con lo cual podríamos pensar que hacia finales de marzo, principios de abril, podría estarse publicando esta reforma conocida ya por todos nosotros como Plan B. De ahí, ¿qué seguiría? Una vez publicada la reforma, hay un periodo en el que los interesados pueden impugnar, puede promoverse una acción de inconstitucionalidad para que sea la Corte quien resuelva si estas reformas son constitucionales o no. Y como ya habíamos platicado la semana pasada, la Suprema Corte tiene hasta los principios de junio, el primer día de junio, para resolver sobre la constitucionalidad o no de estas reformas. De manera que entre más tiempo le demos a la Corte para que estudie los temas, podremos salir de dudas y hay que recordarle al auditorio que se requiere el voto de 8 de los 11 ministros para declarar inconstitucional una norma. Es decir, tampoco está fácil que se logre esta importante mayoría de 8 ministros en el Pleno de la Corte. De manera que si no hay cambios de última hora, esta semana podría quedar aprobado el Plan B y empezar ya el proceso de publicación, impugnación y finalmente resolución de la Corte sobre su constitucionalidad. El tercer elemento por el que hay que hablar de elecciones esta semana, estimado Eduardo, es porque a la par en la Cámara de Diputados inició ya el proceso para elegir a 4 consejeros y consejeras electorales. Como tú sabes, este 4 de abril dejan su lugar 4 consejeros electorales, entre ellos el consejero presidente. Se acaba el periodo de Lorenzo Córdoba al frente del INE. La Jucopo emitió ya la convocatoria y esta misma semana, a más tardar el 23, que si no me equivoco es el próximo jueves, tendrán que inscribirse aquellos que aspiren a ser consejeros electorales, incluyendo la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. De manera que con esto viene un periodo de más o menos 6 semanas, donde tienen que votar o tienen que elegirse a más tardar el 3 de abril a los nuevos consejeros y sobre todo a quien habrá que presidir el instituto en condiciones muy complejas, porque como hemos platicado,
esta reforma electoral que se conoce como Plan B, pues daña las estructuras, de alguna manera recorta gastos y provocará cambios importantes al interior del Instituto Nacional Electoral, por lo cual hay preocupación en el propio instituto, no solo entre los consejeros, también entre el personal de esta institución, pero por supuesto que habrá que estar muy al pendiente de cómo se dé este proceso de elección de consejeros electorales. Finalmente, el último tema por el que hay que hablar de elecciones el día de hoy es porque están convocadas para el fin de semana pues diversas movilizaciones a lo largo y ancho del país en defensa del INE. Particularmente se espera una movilización importante el próximo domingo aquí en la Ciudad de México, muy parecida a la que se dio el año pasado, tratando de mandar un mensaje importante al Ejecutivo Federal y a la Corte. Los oradores, ahora no será José Woldenberg, ahora será el ministro en retiro, José Ramón Cosío, y la periodista Beatriz Pajés, que de alguna manera tratarán de alzar la voz por parte de un grupo, una expresión ciudadana que defiende al INE como hoy lo conocemos. De manera que será muy interesante todo lo que suceda en esta semana en materia electoral, y por eso es que para este comentario traté de poner la atención en ello, porque creo que es importante para lo que venga, no solamente en el 2024, sino para la historia del país, estimado Eduardo. Oye, y lástima que estamos un poquito apretados en el tiempo, todavía nos faltan un par de contenidos, pero sería muy importante hablar del recurso de amparo que solicitó la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, con el propósito de que la UNAM no siga y no difunda sobre todo el resultado de su evaluación de si la señora fusiló la tesis de otro estudiante de la UNAM. Es un asunto, a mí me parece verdaderamente vergonzoso. No puedo entender cómo una persona, o sea, que se necesita ser cínico para no decir, a ver, yo no plagié nada, pero para que tengan tiempo y no esté yo presionando, me hago a un lado en la Suprema Corte de Justicia hasta que se determinen las cosas, o no se presenta personalmente a defender lo de su tesis ante la UNAM, manda a un tercero, o sea, qué barbaridad, de veras. Estamos a punto de que México sea un país de cínicos, ¿eh? Uf. Mira, lo más importante desde mi punto de vista es que la Corte, no solamente en el caso de la ministra, sino toda la Corte, pues se distrae de asuntos más relevantes y torales para la vida pública del país, de manera que ojalá ese asunto se resuelva lo más pronto posible y podamos concentrarnos en los asuntos relevantes, claro. Porque verdaderamente pues es triste ver que con tantos pendientes que tenemos estemos discutiendo ese asunto y no se resuelva ya de fondo, ¿no? Shu, te mando un abrazo, muchas gracias por estar con nosotros. Otro fuerte para ustedes, buena semana. Hacemos una pausa rápida y regresamos. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Continuamos con la columna de Raimundo Riva Palacio, que escribe: de las corcholatas dividen a Palacio. Y continúa: las tesis de los sabotajes fue abandonada, pero no ha ayudado a impedir que siga cayendo en las preferencias electorales la jefa de gobierno, de acuerdo con encuestas internas que registran como uno de los principales factores, el primero fue el metro, la sobreexposición electoral en el país, sus giras semanales por la República, que fue una idea original del presidente que ya redujo. Pese a los ajustes, la molestia dentro del Palacio Nacional por su gestión está creciendo, junto con la frustración de los más cercanos al presidente, a quienes les había pedido la acompañaran y trabajaran en paralelo con el equipo de Sheinbaum, del cual se expresa peyorativamente López Obrador. El caso más notable por la relación simbiótica que tienen fue un choque a finales de enero entre López Obrador y su jefe de propaganda y asesor político, Jesús Ramírez Cuevas, quien, de acuerdo con una descripción de ese momento, le expuso que Sheinbaum se ha mantenido solo administrando crisis, con lo cual ha generado un desgaste adicional para su imagen y, por consecuencia, para el presidente. Dice Riva Palacio: ningún gobierno morenista, de acuerdo con los análisis internos presentados al presidente, generan más conflictos que el de Sheinbaum.
y tiene un patrón de controversia sistemático, a diferencia del resto de las entidades gobernadas por el partido, donde si bien permanentes, son intermitentes. Estos problemas de gestión llevaron a que el equipo presidencial en Palacio Nacional se hubiera dividido, abandonando cada vez más de ellos las preferencias y respaldos por la jefa de gobierno. Aquí parte de lo que escribe hoy Raimundo Riva Palacio. Gracias. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llags. Jimena, me da mucho gusto saludarte. Jimena Céspedes, ¿cómo estás? Director general de MW Group. Soy muy güey. Fíjate que me he ido enterando que soy medio disléxico. Entonces, no sé por qué me da mucho problema el MW, porque tengo interiorizado lo de BMW y ni me gustan los coches, pues, pero lo que pasa es que digo MW y mi cerebro dice, no, falta la B, güey, ¿no? Entonces, siempre me trabo, siempre me quedo trabado, pero bueno, muy buenos días. Hola Eduardo, muchas gracias y feliz lunes obviamente. Y no te preocupes, Gracias. o sea, podemos llamarnos BMW. No, creo que ganaríamos un poco más, eso sería importante. Sin duda, sin duda. Oye, ¿cómo estuvo la conversación sociodigital? Mira, la verdad estuvo floja la semana pasada. Como que los temas estaban más sobre el caso de Genaro García Luna. Digamos que pues las discusiones sobre la ex embajadora Marta Bárcenas en relación con Marcelo Ebrard y la visita de AMLO a Sonora, que digamos que fue como el tema más relevante, más que todo por los temas del Plan Sonora, o sea, el tema del litio, la planta fotovoltaica y algunos mensajes que la familia Levarón le mandó al presidente al haber estado en Sonora. Digamos que esos son como la mayor parte de los mensajes y obviamente el cierre de Aeromar. Pero digamos que dentro de la conversación lo que ya comienza a relacionarse mucho es el tema del plan B, que supuestamente se va a votar el día de hoy. Entonces lo que hicimos fue ir a preguntarle no a la gente qué opina sobre el plan B, sino para saber qué opina sobre la próxima marcha del 26 de febrero, que sería el siguiente domingo. Entonces, lo que encontramos es que el 78% de las personas está a favor de la marcha. Alguien me corrigió y me dijo que no es una marcha, sino una concentración, pero digamos que la palabra sigue metida ahí porque la gente va a ir al Zócalo y a diferentes ciudades. La mayor parte de la gente lo que dice es que primero hay que defender al INE. Segundo, que si seguimos con el plan B hay retrocesos democráticos. No parece en la conversación que la gente entienda muy bien qué implica el plan B, pero sí comienzan a hablar sobre el tema de retrocesos democráticos. Ha habido varios videos que se han ido moviendo entre las redes sociales en relación con eso. Y la otra es que le piden a la Suprema Corte de Justicia que sea la que intervenga en el tema del plan B, porque no creen que se detenga, digamos que pues en el legislador. Y solamente un 22% están en contra, que digamos que ese es el 22% que generalmente ya está en la conversación a favor del presidente y que señala que en realidad el tema del INE es para atacar al presidente. Claro. Bien, y eso irá tomando más fuerza en el transcurso de los siguientes días, en la medida en que se acerque el domingo, ¿no? Correcto. Entonces, lo más seguro es que hoy, pues el plan B ya quede incluso en tendencia durante toda la semana. Lo más seguro es que hablemos mucho sobre esos temas y efectivamente alrededor de jueves o viernes seguramente se comienza a generar más conversación en relación con la marcha del domingo. Oye, el asunto de la ministra Yasmín Esquivel, que recurre al amparo para que pues no avance la investigación, ¿no tiene vida en las redes sociales? Esa ya se regresó al círculo rojo. La gente en general como que dejó ese tema un poco de lado. Sí entró dentro de la conversación digital, pero como te digo, ya no es un tema de opinión pública. Está más bien en relación con la gente de la UNAM y con los que están diciendo que le están manteniendo solamente con cara a la votación del tema del plan B. Bien. ¿Algún tema que tú pienses que puede emerger? No, pues no. No, por ahora está como muy tranquilo. De pronto los temas internacionales comenzarán a afectarnos en la conversación digital por los temas entre Estados Unidos, China, Rusia y como que se está calentando que hoy mucho el tema internacional. Biden hizo una visita sorpresa ahí a Ucrania, y eso me imagino que no le va a caer nada bien a Putin, no que diga, ¿cómo? ¿No?
Supongo que este asunto. Bueno, en todo caso, ¿dónde podemos tener acceso al contenido de MW Group? Lo pueden ver en mi cuenta de Twitter, @Jimena Céspedes, Jimena con X, o en la página de internet que es mwgroup.agency. Te agradezco mucho, Jimena, como siempre. Recuerda que esta es tu casa. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes y feliz lunes. Gracias, gracias. Está Joel Rodríguez por ahí. Pues, si nos puedes dar tu imagen, Joel, si eres tan amable. Vamos ya contigo. Vamos con el director de la AMESPRE, Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Igualmente, mi querido amigo, ¿cómo estás? Bien. Oye, ¿cómo pasó? Primero, ¿cuántas empresas de servicios prendarios existen en el país? Fíjate que es un dato muy interesante porque Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, creó hace algunos años un registro público de casas de empeño. Ya. Este registro público de casas de empeño hoy debe tener aproximadamente 8,700 registros, de los cuales aproximadamente 4,000 pertenecen a asociados de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios. Y esas son las sucursales, digamos, ¿no? El registro público de casas de empeño es un registro por tienda, por sucursal, claro. Ok. ¿Y cuántas marcas existen? Esas 8,700 sucursales que están inscritas en el registro público deben pertenecer aproximadamente a unas entre 70 y 80 marcas. ¿Por qué? Pues hay marcas que operan con varias razones sociales y aparece inscrita o hay casos en los que una marca pertenece a dos razones sociales distintas. Ah, mira, no, pues sí. Aquí no pintan mucho las extranjeras, ¿o sí? Pues mira, las razones sociales que operan hoy en el país, sí, por supuesto, hay una participación, yo te diría, prácticamente igual que la que existe en algunas otras industrias. No dominan, no predominan hoy, pero sí hay, por supuesto, marcas que tienen capital principalmente estadounidense y de las cuales al menos dos forman parte de la asociación. Ah, perfecto. Oye, dime, ¿cómo les fue en enero? Fíjate que es una pregunta que nos han hecho mucho. Como tú recordarás, en alguna otra ocasión que ya habíamos tenido oportunidad de platicar, lo que se conoce como cuesta de enero, en el caso de la industria prendaria, se reporta como aumento de operaciones prendarias hasta el mes de febrero. Dado que la gente normalmente conserva alguna parte del efectivo de fin de año hasta enero. Y es hasta el mes de febrero donde empiezan a aumentar las operaciones prendarias. Por lo tanto, te diría que en enero nos fue bien en la parte de venta de artículos. Lo hemos comentado en algunas otras ocasiones. Hoy la gente ya compara mucho y hoy ya representamos una excelente opción porque puedes comprar un artículo, la verdad es que de muy buenas características y comparativamente mucho más económico, y siempre y cuando, yo se los he dicho siempre, que acudas a una empresa formal, que te dé respaldo, que te dé la confianza. Garantía. Y que te dé garantía, por supuesto, Sí. que si el artículo tiene algún tema, por supuesto, tengas a dónde regresar y que la empresa sea formal y te responda, te dé confianza. Sí, yo tengo una amiga que, pues, dice, ¿para qué compro una computadora nueva si la puedo encontrar prácticamente nueva en una tienda de empeño? Y entonces me puse a pensar, y cuando llego a caminar y me pasa ahí, a veces veo los productos y hay cosas muy actuales a muy buen precio. Fíjate que lo que está haciendo mucha gente, y incluso yo ya lo hice alguna vez, es que tienes un teléfono generación 5 y quieres un teléfono generación 6. Empeñas el generación 5 y con lo que te prestan pones una cantidad, le agregas algo y te compras el generación 6. Y cuando quieras el generación 7, vas y empeñas el 6. Bueno, así lo hacen los chavos, ¿no? Sí, claro. Así hacen los jóvenes. Bueno, y el número de marcas o el número de sucursales
¿Ha ido creciendo o ha ido decreciendo? Nos hemos mantenido más o menos en los mismos parámetros de sucursales desde hace prácticamente 4 años. No ha habido crecimientos ni decrecimientos sustanciales. Ha habido movimientos, te podría decir que son normales, que las empresas deciden en algún caso cerrar alguna sucursal o reubicarla. Puede ser respondiendo a principalmente dos causas. El tema de seguridad, que en algunos casos tiene que ver con que alguna sucursal ya quedó muy expuesta por alguna obra vial o por algún tema de algún asalto, o en algunos casos, por supuesto, las tiendas deciden ellos reubicarlas por alguna razón de empresa. No ha habido movimientos sustanciales, nada que no sea más que el movimiento normal que hemos tenido en las casas de empeño. Los últimos 4 años bastante estables. Bien, ¿y cómo prevén el resto del año? O sea, febrero es el mes en que va a ser más cargado regularmente. Estamos esperando tener, sí, claro, los números finales de febrero, donde seguramente habrá, de acuerdo a lo que nosotros calculamos y lo que hemos estado viendo, deberá haber al menos un 10% de aumento en las operaciones prendarias, y estamos también esperando comparar este febrero del 2023 con el febrero del 2022 para ver qué tal vamos con este asunto de la recuperación. ¿Y cuándo tendrás esas cifras? Yo calculo que las tendremos más o menos a finales de marzo, que es cuando ya completamos. Pues mira, la verdad es que todos terminan sus recuentos de sus balances más o menos a mitad del mes posterior al que acaba, entonces yo creo que a finales de marzo ya tendremos, pero lo que llevamos hasta ahora muestra entre un 10 y un 12% de aumento en las operaciones prendarias. ¿Qué es lo que más se empeña? Fíjate que esa es una muy buena pregunta, mi estimado Eduardo. La verdad es que hace muchos años lo que más empeñaba eran las alhajas con contenido de oro. Hoy el 78% de los artículos que se llevan a una casa de empeño son eléctricos, electrónicos y electrodomésticos. Pantallas, teléfonos celulares, computadoras, tablets, laptops, son los artículos que hoy predominan casi todas las empresas. Por supuesto que aún hay empresas que se especializan en las alhajas con contenido de oro, y en estos casos, pues por supuesto, tienen más, por supuesto, oro y alhajas. ¿Monte Piedad sigue con ustedes? El Nacional Monte de Piedad no es parte de las empresas asociadas en Amespre. Qué lástima, porque es una de las más, bueno, la primera, ¿no? Se fundó en 1775 el Nacional Monte de Piedad. No habíamos nacido. Todavía no habíamos nacido, evidentemente. Sí, pero ahí mantenemos siempre nosotros. Bueno, una buena relación. Sí, por supuesto, mucho respeto. Sí, porque no te voy a preguntar, pero dicen por ahí que está haciendo agua durísimo. Pero bueno, pues esperemos que no sea, porque es una institución, bueno, pues ejemplar en muchos sentidos, con mucha historia. Te agradezco mucho, joven. Entonces te volvemos a molestar a finales de marzo. Me va a dar mucho gusto, como siempre, platicar contigo, mi estimado Eduardo. Te mando un gran abrazo. Muchas gracias, igualmente. Gracias, Miriam. Tenemos los últimos saludos a los saludos. Gracias, Joel. Gracias. Gracias a ti. Tenemos los últimos saludos a los saludos, por supuesto que sí. Eduardo Carriola Nava, gracias, como siempre. Alex Laguna, hasta el Estado de México, también le mandamos un gran abrazo. A Teresa Olivares y también a Mac Muñoz, gracias en YouTube, que dice que le den like, y yo apoyo esa moción. Gracias a Mac. ¿Hacemos una pausa? ¿Y tienes más? ¿Tienes más? No, ya son los saludos que tengo hasta ahorita. Saludos. Bueno, pues a ver qué inventas, porque todavía tenemos un par de minutos por delante. Bueno. Hacemos una pausa y regresamos ya para despedir. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Te toca, Miriam. Perdón, es que andaba viendo aquí lo de los saludos, a ver si había otros. Pero bueno, nos vamos ahora con la columna de Salvador Camarena, La Feria, que publica el periódico El Financiero. Él la titula hoy
Felipe contra la partidocracia, y escribe Salvador Camarena en su carta a la oposición, con el que ayer reapareció en la política Felipe Calderón, llama a los partidos opositores a dar el paso histórico de abrirse a la ciudadanía y montar con esta un proceso de la selección de candidaturas para disputarle a Morena el control político en el 2024. El expresidente cree que para enfrentar el movimiento que acusa de pretender un populismo corrupto, autoritario e ineficiente, hay dos alternativas no excluyentes: un nuevo partido, sobre lo que no abunda en su largo texto publicado en Reforma, y una gran inyección de militantes y dirigentes ciudadanos a la oposición actual. Dice Salvador Camarena que Calderón parte de un diagnóstico en el que acusa a Morena de reinstaurar el autoritarismo priista, pero esa restauración, dice, tiene agravantes, camina de la mano del crimen organizado en algunas regiones. Esa suerte de autocracia apoyada por el crimen busca garantizar impunidad con un claro intento de cooptar política y económicamente no al ejército, sino a algunos generales encumbrados con prebendas y opacidad. Y tercer agravante, la triste ausencia de una oposición respetable, vigorosa, creíble y con liderazgo. Ya estamos de regreso. Esto es En Torno al Dinero, con Eduardo Torreblanca Llags. TAG Airlines, una aerolínea de Guatemala, firmó un acuerdo con la española Iberia con el objetivo de que los viajeros europeos puedan tener accesos directos a destinos del mundo maya en el sur de México y en Centroamérica. De acuerdo con la aerolínea, con el convenio, los viajeros procedentes de Europa tendrán acceso a los 47 vuelos diarios que opera TAG en 5 países: Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice, además del sur de México: Cancún, Mérida, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y Oaxaca. La empresa de Guatemala cuenta con una flota comercial de 12 aeronaves, hecho que permitirá impulsar al mundo maya como un destino de clase mundial. Bueno, nos despedimos dándole a usted los datos de la ocupación y empleo al cuarto trimestre del 2022, según reporta el INEGI. En el cuarto trimestre del 2022, la población económicamente activa en el país fue de 60.1 millones de personas, 1.4 millones más que en el cuarto trimestre del año previo. La población económicamente activa representó 60.4% de la población. Un total de 58.3 millones de personas se encontraron ocupados, 1.7 millones más con relación al último trimestre del 2021. Este cambio se concentró en el comercio, con un aumento de 279,000 personas, en la industria de manufactura 260,000 y en restaurantes y servicios y alojamiento con 217,000 personas. La población ocupada en establecimientos medianos creció en 468,000, en los pequeños 435,000 y en los grandes 365,000. En el cuarto trimestre, la población subocupada fue de 4.4 millones de personas, lo que representa un 7.5% de tasa inferior a la del cuarto trimestre del 2021, que era de 10.6%. Así es que, bueno, buenos datos los que ofrece el INEGI en materia de población trabajadora. Y ya con esto nos despedimos, Miriam. Así es, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que tengan un maravilloso inicio de semana, pásenla bonito y nos vemos aquí mañana en punto de las 6. A nombre de todo este gran equipo de trabajo, Gracias. Leti, Juan, Ernesto, Lalo y yo, les deseamos un bonito día. Hasta la próxima. Llegamos al final de nuestra jornada. Acaba En Torno al Dinero, con Eduardo Torreblanca Llags.